La palabra en casa, Evangelio y reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo, y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a su posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por algo conocemos el Evangelio de San Lucas como el Evangelio de la misericordia. Comienza el Señor ya a centrar su mensaje sobre el reino de Dios y lo fundamental que es el amor. Pero el amor que se concreta en 2 cosas fundamentales. El amor a Dios, como lo dice hoy el Señor, que es fundamental para heredar a la vida eterna. Qué bonito que en medio de tanto ruido, en medio de tantas preocupaciones, en medio de tantas distracciones también, porque estamos viviendo tiempos tan difíciles que podemos distraernos demasiado, en medio de tantas ocupaciones también podamos tener tiempo para reflexionar y sobre todo como este personaje, para preguntarnos y preocuparnos sobre cómo heredar la vida eterna. Es algo muy positivo en medio de este diálogo con Jesús. Y qué bueno también el que le podamos preguntar a quien le tenemos que preguntar: a Jesucristo nuestro Señor. Yo no le puedo preguntar ¿y qué tengo que hacer sobre la vida eterna? O mejor, ¿qué tengo que hacer para merecer la vida eterna? Pues a alguien que no tiene fe, a alguien que no tiene esperanza, a alguien que no ha tenido una vivencia religiosa en su vida. Por supuesto que no, tengo que preguntarle a aquel que me puede dar la verdadera respuesta, al mismo Jesucristo nuestro Señor. Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y preocuparme por lograrlo, no solamente quedarme en una preocupación, sino luego, como finaliza también el Evangelio hoy, ir a hacerlo. Después de que Jesús me indique qué es lo que tengo que hacer, pues comenzar a realizarlo realmente, en hechos concretos, en hechos muy concretos de mi vida, y comenzar así a tener ese camino y a experimentar ese camino de la salvación. Entonces, es lo primero que hoy podemos resaltar en este Evangelio, en este diálogo de Jesús con aquel maestro de la ley. Preocuparnos por la vida eterna, detenernos. ¿Qué tengo que hacer hoy? Y podríamos también hacer otra pregunta: ¿qué estoy haciendo para merecer la vida eterna? Pero para que no se quede en algo de legalismo o de un moralismo, pues vamos a la esencia, y es la respuesta de Jesús: amar. El amor. ¿Qué tengo que hacer? Amar a Dios por encima de todas las cosas, amar a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, amar a mi prójimo y por supuesto también en ese amar a mi prójimo,
pensar en mí mismo, amarme a mí mismo. Y pues tendríamos aquí también enriquecer esta reflexión con este gran llamado que nos hace su santidad Francisco en estos últimos tiempos, y es amar la casa común, amar la naturaleza, la obra de Dios. Eso también es parte fundamental. Y en el amor encontraremos la plenitud de nuestras vidas, pero en el amor no solamente en un sentimentalismo pasajero, no, en el verdadero amor, en aquel amor que exige sacrificio. Y por eso el Señor equipara este amor, el amor que salva, por supuesto que más adelante lo va a demostrar en la cruz dando su vida por nosotros, sacrificándose, pero el amor que se manifiesta en cosas concretas de sacrificio, y por eso lo compara con esta parábola, que es nada más eso, una comparación, indicándonos que es de sacrificio, de negarnos, de bajarnos, de ser humildes, de renunciar a nuestra propia comodidad, que se necesita de dar la vida incluso, que se necesita de ser generosos en hechos concretos, y ahí vamos a experimentar y a vivenciar y a dar testimonio del verdadero amor. En esa medida, mis hermanos, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el amor a nosotros mismos, en el amor a nuestra casa común, a la creación, es que vamos a poder experimentar la plenitud de la vida. Seremos juzgados en el amor. Es algo muy importante que también el Señor nos concede meditar constantemente. Nos quedamos también, mis hermanos, con esta invitación. Vamos a ser prójimos. Vamos a ser buen prójimo entonces. Es el mandato de Jesús, es la invitación final de este Evangelio. Ser buen prójimo. ¿Cuál es aquel buen prójimo? Aquel que tiene la capacidad de sacrificarse por el otro, aquel que está dispuesto a dar la vida por el humilde, por el pequeño, por el pobre, por el desvalido, por el enfermo, aquel que es capaz de hacer cosas concretas por ellos. Él es el buen prójimo. Vamos a hacer lo mismo. Que María Santísima, nuestra Madre, interceda por todos nosotros, nos acompañe siempre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias. Mañana nos vemos.